Muy buenos días, bendiciones. Son todos bienvenidos en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Es un gusto que se conecte con este tiempo para que pueda continuar su proceso de crecimiento espiritual. Recuerde que usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados para conformarnos a la imagen de Jesús. Gloria al Señor. Ahora, quiero animar a todas aquellas personas que tal vez no han conocido al Señor, personas que de pronto no han aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, a que lo hagan, porque no pueden crecer espiritualmente si no tienen a Jesús dentro de ellos. Pueden tal vez implementar algunas disciplinas espirituales, pueden intentar hacer algunas cosas, pero realmente no pueden crecer porque quien crece en nosotros es Jesús. Entonces es la imagen de Jesús la que debe crecer en nosotros. Así que si hay alguno en esta mañana que tal vez no ha aceptado al Señor en su corazón como su Salvador, como su Señor, esta es una mañana en la que lo puede hacer. Así que si estás allí conectado, si estás conectada allí, vamos a pedirle a Jesús que entre a su vida, que entre a su corazón. Y puede hacerlo en un acto de fe, creyendo que si usted se lo pide, Él lo hace. Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Para poder crecer a la imagen de Jesús, necesitas a Jesús en tu corazón. Así que allí donde tú estás, puedes inclinar tu rostro y repetir conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Necesito de tu gracia para ser salvo. Yo quiero ser igual a ti. Quiero crecer a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, límpiame de ella. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y nunca sea borrado de allí. Antes, cada día ayúdame a crecer a tu imagen y a tu semejanza. Amén y amén. Bueno, si usted hizo esta oración, ya Jesús está en su corazón y usted puede comenzar a crecer. Ese es el propósito con el cual venimos a este mundo, venimos a esta tierra. Venimos a hacer una cantidad de cosas en nuestra vida, a tener una familia, a crecer, a experimentar, pero venimos a prepararnos para la eternidad. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? Teniendo a Cristo en nuestro corazón e ir creciendo cada día a su imagen y a su semejanza. Esa es la razón de este devocional. Esta es la razón por la cual nos acercamos cada día a Dios, nos acercamos a su palabra, para que Él nos ayude a crecer. Es Él el que da el crecimiento. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y hemos estado leyendo, para nuestro ejercicio de crecimiento espiritual, hemos estado leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Pero antes, yo quiero regalarle el proverbio del día de hoy. Un proverbio para que se convierta como en una consigna, la consigna de este día. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 12. Dice: la arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede el honor. Otra versión de este mismo texto dice: antes de la caída se eleva el corazón del hombre y antes de la exaltación es la humillación. Wow, qué palabra tan maravillosa que nos invita a nosotros a tener los pies sobre la tierra, a mirarnos de una manera prudente, con humildad, ¿verdad que sí? Bien, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, porque este es nuestro devocional para crecer, nuestro devocional de crecimiento espiritual. Así que quiero invitarle a que se ubique allí en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya entramos esta semana al capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a mirar algunas enseñanzas que Pablo nos da. Pero hoy en especial, este texto nos habla de una exhortación, un consejo, una advertencia que el apóstol Pablo le hace a los presumidos, a los arrogantes. Entonces, y ese inclusive es nuestro reto el día de hoy.
tener cuidado con la presunción, cuidarnos de ser presumidos, porque hay consecuencias. Recuerde lo que dice el proverbio: antes de la caída se eleva el corazón del hombre, y antes de la exaltación, antes de lograr éxitos, es la humildad. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 12. Por favor, si usted tiene allí una Biblia, busque su Biblia y vamos a leer las Escrituras. Recuerde que Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos alimentamos de la palabra de Dios en esta mañana. Dice entonces las Escrituras, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 12, vamos a leer: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Otro versículo, otra versión de ese texto dice, de ese versículo 12 dice: si tú piensas que estás firme, debes tener mucho cuidado, porque puedes ser el primero en caer. Y es un llamado a considerar con humildad lo que somos, lo que tenemos, entendiendo que lo que somos y lo que tenemos depende de Dios. Pero aun cuando Dios sea nuestro refugio, nuestro sostén, y aun cuando sea Dios el que nos ha dado todas las cosas y quien ha hecho de nosotros lo que somos, eso no nos da pie para ser presumidos, ni para ser orgullosos, ni para ser altivos. ¿Qué está sucediendo aquí? Recuerde que el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad plagada por todo tipo de corrupción, especialmente la corrupción moral, la corrupción sexual. Entonces, además de ser una ciudad corrupta en su moralidad, era una ciudad muy idólatra. Entonces, desde el capítulo 8, el apóstol Pablo viene hablando a este grupo de personas y comienza a decirles que deben tener cuidado de la conciencia de los nuevos creyentes, porque estos creyentes a quien el apóstol Pablo habla eran personas que habían alcanzado un nivel de conocimiento, habían alcanzado un nivel de madurez, habían alcanzado un nivel de firmeza. Ahora, ellos se conducían de acuerdo a esa firmeza, de acuerdo a ese conocimiento que tenían, pero no tomaban en cuenta que muchas de las cosas que ellos hacían podían ofender la conciencia de las demás personas. Y ya hemos leído que una de esas cosas era comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, pero nosotros hemos sido llamados a edificarnos mutuamente. Y antes de tomar decisiones, antes de hacer cosas, debemos pensar en cómo ese tipo de cosas, de decisiones que hacemos, de actitudes, de comportamientos, pueden afectar la fe de aquellos que son débiles. Y debemos nosotros vivir o tener esa consigna, debemos respetar, debemos tomar medidas para no ofender a la conciencia de las personas débiles, las personas nuevas en la fe. El apóstol Pablo dice, si una persona débil te ve a ti haciendo cosas que son impropias,
tal vez esas cosas impropias no te van a llevar a la condenación, pero ese solo acto que tú estás haciendo está llevando a la condenación a ese hermano que es nuevo en la fe. Y eso pues nos trazó un llamado, obviamente, y un reto para nosotros para ser humildes y tomar en consideración, antes de hacer algo, cómo afecta lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo digo a los débiles en la fe. Recuerda que el Señor le dijo a Pedro: cuida de mis corderos. Los corderos son los pequeños, los nuevos en la fe. Ahora, en este capítulo 10, el apóstol Pablo continúa hablándole a esos presumidos, a esos arrogantes, que porque pensaban que tenían el conocimiento, podían hacer lo que ellos querían. Y está bien que Dios no los iba a condenar o Dios no les iba a juzgar por ese tipo de cosas, porque en sí tal vez no eran pecados, porque bueno, Pablo dice, los ídolos no son nada, pero el hecho que convertía, o sea, lo que convertía ese hecho en algo pecaminoso era de que no eran considerados con sus hermanos en la fe. Ese es el problema realmente. Ahora, en el capítulo 10, el apóstol Pablo advierte a los creyentes presumidos y les dice lo siguiente. Mire lo que dice el versículo del 1 al 5. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo dice: deben tener cuidado, porque nuestros padres, los que salieron de Egipto, ellos experimentaron una liberación legítima. Ellos salieron realmente de Egipto. Ellos fueron salvos por el poder de Dios. Y no solamente Dios los sacó de Egipto, sino que Dios les guió a través del desierto. Suplía para ellos sus necesidades de una manera milagrosa. Tomaron el agua que salía de la roca. Comieron el maná que de una manera milagrosa caía todos los días para alimentarlo. Ellos gozaron de la protección de Dios. Ellos atravesaron el Mar Rojo. Ese Mar Rojo hizo una división, y Pablo lo compara con el bautismo que hemos experimentado los creyentes. Una experiencia que nos separa del mundo, porque el Mar Rojo separó a los egipcios del pueblo judío. El mar se abrió, el pueblo judío pasó, el pueblo de Israel pasó, y luego que el pueblo de Israel estaba del otro lado, el mar volvió se juntaron las aguas nuevamente e hizo una división. Entonces dice Pablo: nuestros padres deben recordar esto, que nuestros padres salieron, tuvieron una experiencia de salvación legítima, pero dice la Biblia que el Padre no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no se agradó Dios de ellos? Pablo dice: de ellos no se agradó Dios, y lo que debemos entender con esto fue que fueron eliminados, quedaron postrados en el desierto, no alcanzaron las promesas de Dios, quedaron a mitad de camino. Y esa es la advertencia que Pablo dice: hay un peligro latente de que quedemos a mitad de camino. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice: ellos eran presumidos espirituales, había presunción en ellos. Dice en el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos pecaron de 5 maneras diferentes. Número 1, codiciaron. Número 2, adoraron ídolos. Número 3, cometieron fornicación. Número 4, tentaron a Dios al poner a prueba deliberadamente su paciencia. Y en quinto lugar, se quejaron contra Dios. Dice la Escritura que tuvieron privilegios espirituales, pero esos privilegios espirituales que han recibido, en lugar de hacerlos humildes, sencillos, lo hicieron arrogantes. Y por esa arrogancia
incurrieron por lo menos en estos cinco pecados diferentes. Ahora, ¿qué sucedió cuando ellos habían pasado por la experiencia de liberación y la experiencia de salvación? Dice la Biblia, murieron 23,000 en un solo día. ¿Por qué Dios actuaría así? ¿Por qué Dios actuaría así? ¿Por qué Dios a un pueblo que saca, luego lo deja a mitad de camino? Porque el pueblo no correspondió. El pueblo se enalteció. El pueblo fue un pueblo soberbio. El pueblo codició, adoró ídolos, cometió fornicación, tentaron a Dios, pusieron a prueba su paciencia deliberadamente. El pueblo se quejó. Y todos esos son pecados acerca de los cuales el apóstol Pablo quiere advertirnos. Tal vez ellos pensaron que ya Dios los salvó, así que ellos podían hacer y vivir como ellos querían realmente. Bueno, los privilegios espirituales que usted y yo hemos recibido colocan ante nosotros una responsabilidad más grande de obedecer a Dios y de glorificarle, no de abusar de su gracia, no de abusar de la gracia. Dice la palabra de Dios cuando el apóstol Judas escribe, habla acerca de un grupo de personas que han convertido en libertinaje la gracia del Señor Jesucristo. Y hay una advertencia, porque dice estas personas, y de hecho si se toma el tiempo, el día de hoy, para leer la carta del apóstol Judas, es una carta de un solo capítulo que da antes de Apocalipsis. Cuando usted la lee, va a encontrar que el destino de personas en la actualidad que se han dejado llevar por la avaricia, por la codicia, por la idolatría, por la fornicación, también tendrán ese mismo destino, quedarán a mitad de camino. No importa cuántos milagros hagan, no importa cuántas cosas hagan buenas. Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerde lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes de la caída se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es la humillación. Eso lo dice la Escritura para amonestarnos a nosotros. El apóstol Pablo aquí envía un mensaje a los presumidos. No presumas. Una persona presumida es una persona altiva, una persona jactanciosa, alguien que se cree superior a todos, alguien que vive midiéndose y mostrándose superior en sus conocimientos, en lo que tiene, en lo que hace. Lejos esté eso de nosotros, porque ese no es el espíritu del Señor, ese es el espíritu de Satanás. Escúcheme bien, cuando usted lee Ezequiel capítulo 28, versículo 13, cuando lee, por ejemplo, Isaías capítulo 14, vas a tener allí una idea de quién era o qué fue lo que llevó a que Satanás se convirtiera en Satanás: el pecado de la altivez. El espíritu de Cristo es ser manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que si Cristo es manso y humilde, entonces usted y yo, que tenemos a Cristo, ese mismo Cristo, debemos también ser mansos y humildes de corazón. Ahora, recuerde que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. El que es culpable delante de Dios. Pero la gracia de Dios es inmensa. La gracia de Dios es inmensa. La Biblia dice que todo aquel que se quiera acercar a Dios tiene que ser santo, porque Él es santo. Y yo he conseguido o he entendido que la santidad, más que formalismos externos, comienza uniendo el sentir de nuestro corazón al sentir del corazón de Dios. Pidiéndole al Señor que nos dé su corazón para poder sentir como Él siente, para poder ver las cosas como Él las ve, para poder tratar a los demás como Él los trata, para poder hablar como Él habla, porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo creo que la santidad comienza allí. Yo quiero tener el corazón de Dios, yo quiero ser igual a Dios. Eso los presumidos no lo conocen, porque los presumidos solamente saben alabarse a sí mismos y mostrarse superiores a las demás personas. Pablo dice, tengan cuidado con la presunción, tengan cuidado, porque si Dios
dejó tendido a mitad de camino al pueblo que sacó de Egipto, nosotros no seremos mejores si no cambiamos nuestro comportamiento, si no cambiamos nuestra actitud, nuestros intereses, lo que nos mueve en el reino de Dios. Ahora, el pueblo de Dios nunca debe presumir de pecar, nunca debe presumir. Cuidado con esa confianza excesiva, porque, escúcheme bien, si usted tiene conocimiento, usted debe ser más humilde. El apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso no quiere decir que no nos vamos a llenar de conocimiento, vamos a tener todo el conocimiento que Dios nos quiera dar, pero ese conocimiento debe estar subordinado, sujeto al amor de Dios. Ese amor de Dios que nos hace ser sencillos y humildes de corazón para encontrar paz para nuestras almas. Ahora, la exhortación bíblica es: teme a Dios, tema usted a Dios y apártese del mal. Si usted ve el peligro, dice la Biblia, el entendido ve el peligro y se aparta. El entendido ve el peligro y se aparta. Dios tiene 7 cosas que aborrece. Y quiero terminar leyendo lo que dice Proverbios. Por favor, vaya rápidamente al libro de los Proverbios. En el capítulo 16, versículo 16. Y vamos a mirar allí esas 6 cosas que aborrece el Señor. 6 cosas que aborrece el Señor. Capítulo 6, versículo 16 del libro de los Proverbios. Mire, es bien interesante lo que dice. Me encanta porque Dios es muy claro en la Biblia. Capítulo 6, versículo 16 del libro de los Proverbios. Leemos lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová. No dice que Dios las ama, ni que las aplaude, ni que las tolera siquiera. Dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Es decir, Dios no soporta estas 7 cosas. ¿Cuáles son? Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Con cuál comienza la lista? Dice: los ojos altivos. Dios no soporta. Por eso nuestro reto el día de hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, es que nos cuidemos de la presunción. Cuídate de ser presumido. Que cada día puedas ser más humilde, reconocer tu necesidad de Dios y reconocer tu necesidad de tu prójimo. Tú necesitas a tu prójimo, necesitas a tu cónyuge, necesitas a tus hijos, necesitas a tus vecinos, necesitas a tus hermanos en la iglesia, necesitas a tu pastor, necesitas a tus líderes, tú los necesitas congregarte, necesitas alimentarte, nutrirte, edificarte a través de ellos. Sé humilde, aleja de tu vida, cuídate de la presunción, porque la presunción puede dejarte a mitad de camino. Muchos hogares se están destruyendo, muchos creyentes se están enfriando, muchos ministerios se están terminando, desintegrando, acabando por causa de la presunción, por causa de la altivez, de la soberbia. Cuidémonos y miremos con humildad, consideremos con humildad. Demos gracias a Dios por las personas a quien Dios ha puesto a nuestro alrededor. Gracias a Dios por el conocimiento que nos ha dado, pero con mucho temor reverente, cada día busquemos depender de Dios, siendo agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros, pero también agradecidos por las personas a quien Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y de vez en cuando, tómese un momento y agradézcales a ellos. Agradézcales. Mira, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias por haberme bendecido. Me bendijiste con esa palabra. Me bendijiste con esta oración. Me bendijiste con tu compañía. Estuviste conmigo en mi momento de debilidad, en el momento de la caída. Tu presencia, tu palabra me alentaron. Te doy gracias por eso. Gracias por lo que hiciste por mí. Tómese un momento y sea agradecido. Sea agradecido. Considérese un afortunado, una persona bendecida por lo que Cristo hizo por usted.
por la familia en la cual Dios le ha puesto, por la familia espiritual en la cual Dios le ha ubicado, por los vecinos en los cuales están a su alrededor. Entonces vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que en este día nos ayude a cumplir este reto. Usted que está de acuerdo y que acepta el reto de la palabra de hoy, de cuidarse de la presunción. Cuídese de ser un presumido. Reprenda y rechace todo pensamiento y toda alabanza que quiera llevarlo a ser un presumido. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos guíe, que nos ayude en este día. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Este pueblo quien tú sacaste de Egipto, Señor, y con quien tú tenías planes, a quien tú te le revelaste, ellos no pudieron alcanzar las promesas porque su corazón se llenó de altivez, de orgullo, de prepotencia, de presunción. Padre, y eso dice el apóstol Pablo, ese ejemplo está escrito en la Escritura, ahí en la Biblia, para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para que podamos mirar con respeto, con temor reverente, Señor, nuestra vida cristiana y a las personas. Padre Celestial, yo acepto el reto, dígale en esta mañana, yo acepto el reto de alejarme, Señor, de la presunción. Padre, si ha habido orgullo, soberbia en mi corazón, si me he considerado mejor que otros, perdóname, Padre, porque tu palabra me enseña que yo debo estimar a los demás como superiores a mí mismo. Yo quiero tener ese espíritu, dígale al Padre en esta mañana, quiero tener ese espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu del Cristo de la gloria. Un espíritu que me lleve a mí a considerarme inferior a los demás. Los demás son superiores a mí, entendiendo que tú me amas, entendiendo, Señor, todas las cosas buenas y maravillosas que tú has hecho y que me has dado, pero que todo lo que yo tengo, Señor, nunca me lleve a mí a considerarme que soy mejor o que soy superior a los demás. Simple y sencillamente diferente, dotado con habilidades, dones y recursos para bendecir a otros, Padre. Oh mi Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor. Hoy nos disponemos, dígale al Padre, Padre, yo me dispongo hoy a caminar en humildad, a ser una persona agradecida contigo, agradecida con mis familiares, agradecido con mis compañeros de trabajo, agradecido, Señor, con mis vecinos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este día. En tus manos están estas actividades de este día. Padre, guíanos en este día. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Guíanos en cada actividad que vamos a realizar. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta mañana bendiciendo en tu nombre, Señor, a todos aquellos que se conectan con este tiempo. Padre Celestial, oro confiando en tu palabra. Tú has dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Padre, yo creo que hoy es un día de perfeccionamiento. Yo creo que hoy es un día donde tú estás trabajando en la vida de cada uno de ellos. Oro para que tu gracia y tu misericordia les acompañe. Guárdalos de todo mal. Sana a los que están enfermos, Padre. Liberta a aquellos que están cautivos. Rompe toda cautividad. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que hoy sea un día de bendición, un día de libertad, un día, Señor, donde veremos tu gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, que Dios me le bendiga poderosamente y recuerde el reto de hoy. Hoy usted debe cuidarse de ser un presumido, de ser una presumida. Cuídese de la soberbia y del orgullo, cuídese, porque usted simple y sencillamente es diferente a los demás, no es superior. También eres muy necesario para otros, pero mírese con temor reverente, entendiendo que, como dijo Juan el Bautista, nada tuviera el hombre si no le fuere dado de arriba. Que Dios me le bendiga poderosamente en esta mañana.